El método 2 se va a ver mucho más sencillo porque realmente considera la esencia del tipo de movimiento que estamos tratando. La condición fundamental para este movimiento que estamos estudiando en el plano es que tanto en el eje Y como en el eje X el móvil se desplaza con velocidad constante, es decir, describe dos movimientos rectilíneos uniformes. Escribiendo eso obtenemos pues las dos ecuaciones de los movimientos rectilíneos uniformes para cada uno de los ejes. Por supuesto que dependen de sus respectivas velocidades. Si utilizamos los datos que nos da el problema, tenemos la distancia recorrida en el eje Y como 50 metros y la velocidad con que ingresa respecto al agua, que es la velocidad en el eje Y, de 4 metros sobre segundos. Entonces, nuestra incógnita sería el tiempo que luego podríamos sustituir en la ecuación del eje X. El tiempo que ya hemos definido que es igual, puesto a que el movimiento en las dos dimensiones la realiza en el mismo tiempo. Pasamos los 4 metros sobre segundos dividiendo y tenemos que 50 metros entre 4 metros sobre segundos nos da 12,5 segundos. Utilizamos este tiempo para sustituir con los datos que tenemos sobre el eje X. En el eje X recorrió aguas abajo, es decir, en la misma dirección de la corriente, los 20 metros. La velocidad en X, es decir, la velocidad de la corriente, es desconocida, pero acabamos de calcular el tiempo con lo que sucede en el eje Y. Pasando esto dividiendo, tendríamos que la velocidad en X, o la velocidad de la corriente respecto a tierra, es 20 entre 12,5 segundos, y eso nos da 1,6 metros sobre segundos. Como puedes notar, obtenemos el mismo resultado que utilizando el método número 1. Por supuesto que para las otras dos interrogantes debo usar las definiciones que sí utilicé en el método 1, es decir, la ecuación para la velocidad del bote respecto a tierra y el ángulo que depende de la tangente de la distancia recorrida en el eje Y entre la distancia recorrida en el eje X. Finalizamos así nuestro problema de movimiento en el plano con velocidad constante. Nuestro aprendizaje del día de hoy: analizar el problema, analizar sus condiciones, lo que sucede detrás de él, es decir, el fenómeno físico, sus componentes, nos va a simplificar muchísimas cosas que quizás a nivel matemático pudieron haber sido un poco más complejas. Descubrir lo que ocurre detrás de ese fenómeno es el objetivo de nuestra asignatura. Nos vemos pronto.